Viernes 10 de enero de 2025, bienvenidos al canal Al24 News. Vamos con los principales titulares. Nuevas masacres en Gaza ocasionan a varios muertos desde el amanecer de este viernes. Ante la catastrófica situación humanitaria en Gaza, Argelia llama al Consejo de Seguridad a celebrar consultas en torno a la peligrosa situación que enfrenta la UNRWA. Nuevos enfrentamientos entre Rusia y Ucrania en el momento en que el mandatario estadounidense anuncia un encuentro con Vladimir Putin. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Iniciamos nuestra edición de esta noche con la guerra genocida en Palestina, que dura ya desde más de 14 meses. Fuentes médicas indicaron que 21 palestinos perdieron la vida en ataques sionistas en la Franja de Gaza desde el viernes por la mañana, 12 de ellos en el centro y sur de la franja, mientras que la resistencia anunció el ataque a un soldado sionista al este de la ciudad de Gaza. El número de muertos palestinos por los continuos ataques sionistas en la Franja de Gaza ha aumentado así a 46.006 mártires, con otros 109.378 heridos, según indicó el Ministerio de Salud palestino. Por su parte, Saray al-Quds, el ala militar del movimiento Yihad Islámica, publicó un video que incluía un mensaje a las familias de los prisioneros de ocupación retenidos por la resistencia palestina en la Franja de Gaza. El video incluía una combinación de escenas del primer ministro del gobierno de ocupación, Benjamin Netanyahu, prometiendo a las familias de los prisioneros de ocupación que regresarían sanos y salvos, con escenas de la violencia y las violentas incursiones lanzadas por el ejército de ocupación en áreas de la Franja de Gaza. Y seguimos hablándoles de la situación en Palestina. Un estudio de investigación publicado por la revista médica Lancet el viernes informó que el número de muertos en la Franja de Gaza durante los primeros 9 meses de la devastadora guerra que la entidad sionista continúa librando es aproximadamente un 40% más alto que las cifras del Ministerio de Salud en la franja. El estudio indicó que esta cifra representa el 2,9% de la población de Gaza antes de la guerra, o aproximadamente 1 de cada 35 ciudadanos de la franja. Y ante la catastrófica situación en la Franja de Gaza, Argelia ha pedido que el 17 de este mes se celebren consultas en el Consejo de Seguridad sobre la peligrosa situación que enfrenta el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Medio, UNRWA, en los territorios palestinos. Argelia también solicitó al comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, que informara a los miembros del Consejo. Seguimos hablándoles de Oriente Medio. Los medios sionistas informaron que más de 20 redadas tuvieron como objetivo la capital yemení, Sanaa y Judeida, en un importante ataque contra objetivos del grupo Houthi, llevado a cabo en coordinación entre Israel y la coalición internacional. La Agencia de Seguridad Marítima británica Amberley sugirió que los objetivos de los ataques aéreos eran instalaciones de almacenamiento de petróleo alrededor de los muelles del puerto de Ras Isa.
Miles de manifestantes siempre en Yemen, en su mayoría partidarios de los hutíes, se congregaron este viernes en la Plaza Sabin de Sena, la capital yemení, en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza. Durante la manifestación, el portavoz militar Yahya Saree anunció que el grupo había atacado un portaaviones estadounidense, mientras que la entidad sionista había atacado una central eléctrica y 2 puertos de Yemen. Las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo varias operaciones militares durante las últimas 48 horas. La más destacada fue atacar al portaaviones estadounidense USS Harry Truman y varios de sus buques de guerra en la región norte del Mar Rojo, con varios misiles de crucero y drones. Vayamos al Líbano ahora, donde 5 personas perdieron la vida y 4 otras resultaron heridas en un ataque sionista en la ciudad de Tair Diba, sur del Líbano, este viernes, según informó el Ministerio de Salud. Ello precisamos en violación continua de un cese el fuego firmado el pasado mes de noviembre que debía poner fin a las agresiones sionistas y garantizar la retirada de sus tropas. Líbano siempre, el primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, confirmó que informó al presidente Joseph Aoun, nuevamente elegido al frente del país después de 2 años de crisis política, pues le informó sobre las actividades del gobierno y abordó con él la situación en el sur del Líbano, destacando que durante la reunión con Aoun subrayó la necesidad de una retirada completa y rápida de las fuerzas sionistas del sur del Líbano. Hablamos sobre la situación en el sur y la necesidad de una retirada rápida y completa israelí durante el periodo restante del sur del Líbano y de restablecer la estabilidad en el sur del Líbano y detener las violaciones israelíes al Líbano. En la contienda siria, la Unión Europea anunció que las sanciones contra dicho país podrían aliviarse gradualmente si se logran avances tangibles, según informó Cairo News Channel en un informe de última hora. El ministro de Asuntos Exteriores italiano también declaró que están abordando la cuestión del levantamiento de las sanciones impuestas a Siria con las partes europeas y estadounidenses. A nivel diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio un paso decisivo en la lucha contra la financiación del terrorismo después de que aprobara su Comité contra el Terrorismo los principios de Argelia, lo que constituye un significativo logro diplomático que se añade al historial de la diplomacia argelina en los foros internacionales. Karim Mustfawi nos amplía la información. El Consejo de Seguridad de la ONU dio un paso decisivo en la lucha contra la financiación del terrorismo. De ahora en adelante, los principios de Argelia serán considerados una referencia reconocida por la comunidad internacional en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Ello tras haber sido adoptados por el Comité contra el Terrorismo de la ONU. Fruto de un proceso de intensas negociaciones, un trabajo riguroso, la adopción de estos principios relativos a la financiación del terrorismo mediante tecnologías modernas constituye un importante logro para la diplomacia argelina y resalta el papel fundamental de Argelia en la promoción de la paz y la seguridad a nivel internacional. Además, la adopción de estos principios traduce los intensos esfuerzos de Argelia, que como presidente del Comité contra el Terrorismo logró unificar diversas posiciones internacionales en torno a sus principios, a pesar de las numerosas dificultades que obstaculizaron su labor por lograr consenso sobre varios puntos polémicos del documento.
Los principios de Argelia proponen un enfoque integral para enfrentar las amenazas de seguridad contemporáneas, abogan por aprovechar las tecnologías modernas para contrarrestar el terrorismo y obran por fortalecer las capacidades de los países, con tal de prevenir el uso de la tecnología con fines terroristas. La visión de la diplomacia argelina refleja su firme convicción sobre la necesidad de reformar los mecanismos de la ONU. Su perspectiva se evidenció claramente en la sede de la ONU, donde elevó su lista de logros diplomáticos al haber reactivado cuestiones como la lucha contra el terrorismo y otras cuestiones que antes permanecían estancadas, e incluso logró persuadir al Consejo de Seguridad para aprobar el principio de igualdad en el acceso a sus documentos internos no publicados, garantizando que todos los miembros tengan acceso sin discriminación. Siempre hablándoles de Argelia en su calidad de enviado especial del presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, el secretario de Estado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino encargado de la comunidad nacional en el extranjero, Sofian Shaib, llegó a N'Djamena hoy, donde entregó la carta de al-Mohamed Idriss Déby Itno, presidente de la República de Chad, una carta del presidente de la República de Argelia, según indicó este viernes un comunicado de prensa del ministerio. Seguimos en África para hablarles esta vez de Sudán. Los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido continuaron este viernes en la ciudad de Bahri, al norte de la capital Jartum, ello después de que el ejército lograra avanzar en Bahri en los últimos días y retomar la mayor parte de los barrios del norte de la ciudad. Siempre en Sudán, la Organización de Acción Médico-Humanitaria Médicos Sin Fronteras anunció este viernes la suspensión de sus servicios en el hospital de Bashair, en la capital sudanesa Jartum, tras lo que calificó de ataques de militantes en una declaración a la prensa. Su secretario general, Christopher Lockyer, condenó los continuos ataques contra pacientes y personal del hospital, añadiendo que este centro sanitario ha sido testigo de numerosas incursiones de hombres armados. Veamos su declaración. Tuvimos que suspender nuestras actividades en el hospital Bashair de Jartum, que ha sido escenario de numerosos ataques violentos contra pacientes en su interior. En noviembre, un paciente recibió una bala dentro del hospital y en diciembre unos hombres armados amenazaron al personal médico. Se está haciendo insostenible para nosotros trabajar ahí y es uno de los únicos servicios hospitalarios gratuitos de la ciudad de Jartum, que lleva meses y meses asediada. No podemos seguir operando en una situación tan violenta como esta. Y ante la crisis humanitaria que asola los territorios sudaneses por los combates, el responsable llamó igualmente a inundar la región de Darfur de alimentos, advirtiendo de que la situación en la zona podría empeorar en los próximos meses si no llegan más ayudas. Tenemos testimonios y pruebas de desnutrición aguda en todas las instalaciones que tenemos en Darfur y en todo Sudán. Se trata sin duda de una situación muy grave que probablemente empeorará en los próximos meses si no inundamos Darfur con más alimentos. Fijémonos en particular en el paso fronterizo de Adre, en Chad. Desde su apertura en agosto, una media de 5 camiones al día logró cruzar esta frontera hacia Darfur. Según nuestras estimaciones, solo para el campo de Zamzam, en el norte de Darfur, se necesitarían 400 camiones al mes, por no hablar de los 10 millones de los habitantes de Darfur. Por tanto, es necesario un aumento masivo de la ayuda al otro lado de la frontera. Rumbo a la contienda ruso-ucraniana, esta vez el Ministerio de Defensa ruso informó este viernes en un comunicado que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron y derrumbaron 40 drones ucranianos durante la noche, de los cuales 16 aterrizaron sobre el territorio de la provincia de Rostov, al suroeste del país. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana anunció que 11 distritos de distintas regiones del norte, sur
y este del país fueron atacados por más de 70 drones rusos. 33 de ellos fueron derribados y no causaron daños en infraestructuras ni vidas humanas, según indicó la misma fuente en un comunicado. Y lo hemos anunciado en nuestros titulares. El presidente electo estadounidense Donald Trump aseguró ayer jueves que está preparando una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin para detener la guerra en Ucrania cuanto antes. Donald Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, prometió durante su campaña electoral poner fin, recordemos, al conflicto en 24 horas. El presidente Putin quiere que nos reunamos e incluso lo ha dicho públicamente. Debemos poner fin a esta guerra. Es una carnicería. Millones de soldados están siendo asesinados. Creo que las cifras son mucho más altas. Es una guerra que nunca se habría producido si yo hubiera sido el presidente. Intentaré detenerla lo antes posible. El número de personas que mueren cada día son en gran parte soldados. Y el número de personas, tanto en Rusia como en Ucrania, es asombroso. En las Américas, actualidad en Los Ángeles, donde el número de muertos por los incendios forestales en el estado norteamericano de Los Ángeles ascendió a 10. Un comunicado de la oficina del forense del condado añadió que todos los casos están pendientes de identificación. Y por otro lado, Bill Weidel, representante de la consultora AccuWeather, señaló que los daños económicos causados por los incendios forestales que arrasaron en el sur de California podrían llegar a los 150 mil millones de dólares. Al abordar un posible vínculo criminal con el inicio de los incendios, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hodgman, declaró que su oficina perseguirá fervientemente el procesamiento. Si se determina que hubo un incendio provocado intencionalmente, provocado por alguien, las personas que cometieron este incendio serán arrestadas, procesadas y castigadas con todo el peso de la ley. En este momento, obviamente, las fuerzas del orden y los bomberos están concentrados en contener estas propiedades, salvar vidas y salvar hogares, pero eventualmente llegaremos a las causas de estos incendios. Seguimos en las Américas, esta vez en el sur del continente. Para concluir nuestra edición de esta noche, el presidente reelecto venezolano Nicolás Maduro prestó este viernes juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional en su sede de Caracas para un tercer mandato de 6 años. Ello, recordemos, en presencia del presidente de la Asamblea Nacional Popular Argelina, Brahim Bughali, en representación del presidente argelino de la República. El presidente venezolano Nicolás Maduro indicó que su investidura para un tercer mandato de 6 años es una victoria para la democracia. El camino seguirá en paz para recalcar por la expresión soberana ejercida por el pueblo. Estos 11 años ha defendido a capa y espada el legado del comandante. Salieron, digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana, de la gente que quiere paz, estabilidad. Es una gran victoria venezolanista. Paz, paz, paz. No pudieron ni podrán. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra cita de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.